¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Muchas gracias por acompañarnos. Me llama mucho la atención los discursos, las posturas de Margarita Zavala, Denise Dresser, Pablo Magluf, Luis Carlos Ugalde, el propio Lorenzo Córdoba, Carlos Alarraqui, diversos personajes quienes constantemente se preguntan ¿por qué? ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador es un personaje popular? ¿Por qué el presidente López Obrador tiene un respaldo de la magnitud que ha alcanzado? Y me llama la atención porque ese tipo de dudas, ese tipo de cuestionamientos evidencian precisamente lo alejados que están de la cotidianidad, lo perdidos que están en cuestión del conocimiento del país que quieren gobernar. Hablamos de políticos, de comunicadores, de analistas, quienes tienen una larga trayectoria ya, no son ningunos improvisados y sin embargo son el fiel reflejo de ese México totalmente aspiracionista, segregacionista, clasista, racista, pero que no se asume como tal, que la soberbia los ha llevado a pensar, a creer, a estar plenamente convencidos y convencidas de que ellos son los salvadores de este país, que nos hacen un favor directamente a la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas al asumir puestos de elección popular, al enfrentar diversas problemáticas, al encabezar este país. No son personajes que estén interesados, por supuesto, en desarrollar a una nación. Son personajes que convirtieron el servicio público literal, ¿no? En un negocio particular. De ahí que me sorprenda precisamente por qué quieren convencer a la mayoría de que está mal y que en lugar de aceptar y verse hacia adentro y decir, oye, nos hemos equivocado en estas cosas, pues sea más fácil culpar a la gente, tachándola de borrega, tachándola de ignorante, tachándola de manipulable, ¿no? Llegar al extremo incluso de señalar que el presidente López Obrador utiliza una especie de hipnosis colectiva. Y esto viene a cuenta precisamente por notas que se han venido presentando y que quiero compartir con ustedes, que nos ayudan a entender un poco más lo que está pasando en el país, en medio, por supuesto, de una atroz violencia que en ningún momento vamos a minimizar ni a justificar, sí a explicar, sí a profundizar, pero que es uno de los grandes pendientes que enfrentará Claudia Sheinbaum en cuanto asuma la presidencia de la República. Y es que a pesar de esta situación, el INEGI dio a conocer hace unos días que la felicidad de los mexicanos alcanzó en enero su nivel más alto. Esto como resultados del modelo básico de bienestar autorreportado. En enero del 2024, en promedio, el balance anímico de la población adulta tuvo un valor positivo de 6.6. Este nivel es el más alto observado en la serie desde que este inició en julio del 2013. Y se pregunta quiénes son más felices, los hombres o bien las mujeres. Y de acuerdo con el comunicado, hay una brecha en el balance anímico entre los resultados de hombres y mujeres y los resultados arrojan que los hombres se sienten más felices. Pero además hay varios datos que presenta el maestro Mario Campa que nos ayudan mucho sobre esta discusión que ponemos sobre la mesa. Mario Campa da a conocer que la satisfacción con la democracia ha venido teniendo un descenso en buena parte del mundo, pero México se disocia para bien. Es decir, estamos hablando de que ha ido creciendo el porcentaje de las personas de nuestro país que se sienten a gusto con la democracia, con esta democracia que comenzó a consolidarse a partir del 2018. Véalo usted en definitiva, ¿no? O sea, a final de cuentas, hablamos de que en 2017, es decir, en el periodo de Peña Nieto, había un 6% de este estudio de Pew Research que dice 6% se sentía conforme, satisfecho con la democracia. El 6%. Para 2018 hay un 14%. Y después viene precisamente un crecimiento sostenido de 2019 a 2023, en donde alcanza el 48% de las personas que fueron cuestionadas. Esto va en contra completamente de países como Francia, que tiene un 27%, por ejemplo. También anda por ahí Estados Unidos con un 33%.
33% para aquellos que les encanta siempre alabar a Estados Unidos y demás. Bueno, 33% de su población se dice satisfecha con la democracia. Insisto, Estados Unidos es una plutocracia. De democracia tiene lo mismo que yo, de patinador artístico. Y en el caso de España, que es otro de los lugares que fueron a visitar los integrantes de la oposición para sentarse al lado de la ultraderecha, 29% está satisfecho con la democracia. Y entonces vamos a indagar un poquito más, ¿no? También con bases del maestro Mario Campa. México registró en diciembre del 2023 su menor tasa de desempleo juvenil de 15 a 24 años en lo que va de la serie histórica. Las tasas incrementales en el sexenio de Felipe Calderón, presidente del desempleo, pudieron haber contribuido, por supuesto, a lo que fue, en definitiva, la escalada de la violencia posterior, porque en ese sexenio de Felipe Calderón, en ese sexenio, fue cuando más jóvenes estuvieron desempleados, cuando más jóvenes precisamente se quedaron sin nada, particularmente en los momentos de los picos de la violencia. Por eso les decía, la violencia es políticamente organizada, genera a través de su brazo económico, ¿no? La pobreza, la falta de oportunidades, segrega a los muchachos que están en situaciones sociales ya de por sí desventajosas y los arroja directo o indirectamente al crimen organizado. Claro, siempre habrá quien quiera estar ahí y se sienta feliz de estar ahí y sea e incluso busque manejarlo de manera aspiracional, pero hay muchos también que lo hacen por obligación, que los hacen porque no hay de otra. Y en el sexenio de Calderón vea la perversidad de este hombre y de los grupos empresariales que lo apoyaban y de la estrategia norteamericana, generar más pobreza para fortalecer al crimen organizado. Y nos vamos con otro tema, la pobreza laboral. Ayer Margarita Zavala decía, yo quiero ser pueblo, ¿no? ¿Por qué nos segregan a los que no pensamos como el presidente y ya no somos pueblo? Bueno, porque ustedes mismos han desacreditado al pueblo, ustedes mismos desprecian al pueblo en muchos sentidos y lo ven como desechable, porque fue durante los sexenios del PAN y del PRI que se llevaron a cabo acciones como el outsourcing, por ejemplo, que precarizó las condiciones laborales, en donde se le dieron condonaciones a los empresarios en materia de impuestos, por lo tanto se presionó más a los contribuyentes cautivos, sin olvidar, por supuesto, también que se le dio la razón a los grandes empresarios para que a pesar de la productividad que tenía México, el salario mínimo subiera 30 pesos en todo este tiempo, en los sexenios de Fox, Calderón y Peña Nieto. Bueno, la tasa de pobreza laboral en México, en este sexenio, se redujo 37% en el cuarto trimestre del 2023, desde 37.3% en los 3 meses previos y 38.5% nada más ni nada menos que en un año atrás. Coneval, son los datos de Coneval. El ingreso laboral real per cápita sigue en franco ascenso en nuestro país. Es decir, estamos ante un escenario en donde les guste o no les guste, el gobierno de López Obrador ha generado condiciones para que la gente se sienta contenta, para que la gente se sienta satisfecha. Y hay diferentes razones. Le mencionábamos la política. Por supuesto que una elección es que te sientas representado, que te sientas empático, que te sientas parte de algo. Y López Obrador genera eso en millones de personas, personas que se sienten representados porque él esté sentado en la silla del águila, lo que no había sucedido durante, bueno, yo creo que desde Lázaro Cárdenas. Ajá. Entonces, obviamente que ese sector de la ciudadanía está contento con el presidente porque lo ve como uno de los suyos, por más campañas de denostación que le lancen, por más señalamientos, que aparte son señalamientos clasistas, que obviamente fortalecen esa imagen ante ese sector de la población, porque lo que se le olvida a la famosa sociedad civil es que sí, ellos pueden sacar 1 millón de personas a la calle, no es nada despreciable ni mucho menos, pero son una minoría y al ser una minoría tendrían que tratar de entender a la mayoría y no les interesa, porque para ellos la mayoría es totalmente desechable porque son los dueños de muchos aspectos de poder, desde el aspecto de producción, como por supuesto lo que tiene que ver con medios de comunicación, con mineras, en fin, está, ya lo mencionamos, el aspecto económico también para sentirse a gusto y en el aspecto, pues sí, tristemente de la violencia, que es el discurso que está explotando y seguirá explotando la oposición, también hay avances, no los que todo el mundo hubiéramos querido, por supuesto, y que prometieron incluso, pero hay avances y me queda claro que Sheinbaum
con lo que yo le escuché en las entrevistas, si de verdad lo lleva a cabo, va a haber un avance también más importante para dejar al tercer gobierno de la 4T que es necesaria para consolidar ese proceso, ¿no? Situaciones de mayor tranquilidad en materia de violencia. No creo que la violencia pueda apagarse de manera contundente. ¿Por qué? Por quienes están detrás de ella. Los intereses de Estados Unidos, los intereses militares, los intereses político-empresariales, que se ven beneficiados hasta el cansancio de la misma, y porque la guerra contra el narco, ya lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es una guerra que trasciende nuestras fronteras, es una guerra intervencionista, por lo que realmente pensar en que se puede disminuir la violencia a una tasa tipo Nueva Zelanda o tipo Noruega no va a suceder. No va a suceder, pero no porque el gobernante en turno no quiera, sino porque simplemente los que son los patrones de la violencia siguen y siguen generándola de manera brutal. Ahora, la oposición llega a un nivel de no entender esto, que ahora quieren cambiar la narrativa. Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la existencia de promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda atribuidas al presidente de la República. De inmediato, por supuesto, hubo personajes como Luis Carlos Ugalde, que dice, ¿qué significa esto? Que López Obrador construye día a día el expediente para anular la elección presidencial en caso de que gane la candidata de Morena por un margen estrecho, y aun si ganase por un amplio margen, el intervencionismo presidencial ha causado tal nivel de agravio que impediría que la oposición reconozca su triunfo. Luis Carlos Ugalde es un cínico. Él permitió con su actitud que Fox se metiera como quisiera en el 2006. Quisiera lo que le viniera en gana. Y Ugalde no dijo absolutamente nada. O pronunciamientos oficialistas totalmente. Pero fíjese usted la perversidad. Y le voy a contar otra para centrarnos en ese punto. Y que tiene que ver con lo que señaló Carlos Bravo Regidor, ¿no? En este programa de Foro TV, en una mesa en donde estuvo excelsa, maravillosa Violeta Vázquez Rojas, qué bárbara. Y en esta mesa, el señor Carlos Bravo Regidor asegura, ¿no?, que es el presidente de la República el que está generando esta estrategia de conspiración en su contra, que está buscando que este hashtag narcopresidente, que es él es el creador, pues, ¿no?, de todo este tipo de componendas. Y aquí nos damos cuenta cómo se dan hacia la manipulación narrativa, como lo burdo y desaseado de su estrategia quedó en evidencia, pues ahora es el presidente quien crea la conspiración, ¿no? La realidad es que son verdaderos secuestradores de la verdad, son plagiarios totalmente de los conceptos que deberían de ser determinantes en un discurso y en un debate serio y profundo. Ahora intentan culpar a López Obrador de lo que ellos mismos han estado haciendo. El señor Carlos Bravo Regidor ignora de manera consciente, ¿no?, los diferentes aspectos que se fueron presentando alrededor de los últimos días y que confirman una conspiración y una estrategia anti López Obrador. Si él cree o es tan inocente de creer que las notas de New York Times, ProPublica, me falta la otra que es Citizen Crime y demás, fueron aleatorias, fueron coincidencias, perdón, pero eso es querer engañarse a sí mismo con la finalidad de poder engañar a los demás. Y lo mismo pasa con el señor Luis Carlos Ugalde, con este tipo de declaraciones. Y es ahí donde, si me lo permiten, me gustaría profundizar en un tema que me parece que queda de manifiesto, sobre todo cuando nos topamos con este tema de la libertad, que la oposición insiste no tiene para las elecciones y no puede votar libremente porque no le alcanza a comprender por qué la mayoría no los valora como ellos piensan que deben de ser valorados. Y es que, a ver, caray, en la vida cotidiana, sobre todo en lo que es la vida política, el término libertad es usado para los más variados fines. Los intervencionismos norteamericanos, por ejemplo, en América Latina, siempre se justifican como actos destinados a recuperar la libertad de las sociedades a las que consideran sometidas por cualquier tipo de gobierno, considerado como ilegítimo, como inconveniente. En pocas palabras, pretextan la libertad para quitar a alguien que es una piedra en el zapato. Los empresarios grandotes reivindican la libertad para sus inversiones ante un Estado que, según ellos, estrangula las posibilidades de desarrollo y modernización. Ricardo Salinas Pliego. Sin embargo, estos empresarios no dicen que son ellos los que
ahorcan, le ponen el pie al trabajador con condiciones verdaderamente leoninas en materia laboral. En las actuales condiciones latinoamericanas, no solo sigue la confrontación entre dos modelos económicos, el neoliberal empresarial de una parte y el social de otra, sino que la búsqueda de la justicia social se ha vuelto más compleja, más peligrosa, por cuando las élites del poder económico y político de la región han aprendido a combatir y detener cualquier intento de construcción de economías sociales y de gobiernos democráticos populares que afecten directamente sus intereses. Y bueno, como lo advierten varios de los pensadores en las obras que se han dado a conocer en diferentes oportunidades, la reacción conservadora y derechista en América Latina, caray, cómo podríamos decirlo? De forma, sí, esa sería la palabra, más bien dicho, no, da forma, corrijo, da forma cada vez más abierta y radical a procesos de control de los estados para instaurar el poder excluyente de la capa más rica. Entonces, yo le preguntaría a Dresser, le preguntaría a Margarita Zavala, le preguntaría a Bravo Regidor, le preguntaría a Ugalde, le preguntaría a todos estos personajes que no entienden por qué no nos damos cuenta de lo demoníaco que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? ¿Qué hacen con esa falsa información que tienen, aparte de retransmitírsela a sus 500 mejores amigos, transformándose en propagandísticas de esto, ¿no? Mire, uno tiene que ver de todo y su servidor ve muchos medios de comunicación para poder comentar con ustedes, pero y reforzamos esa idea de contradicciones, de aberraciones que se desnuda en estos lugares. Esta transmisión acrítica de rumores, de chismes, de opiniones anónimas o de autores o de fuentes inconfesables que no dan la cara, transforma en cómplices a aquellos que consciente o inconscientemente reproducen las mentiras construidas la mayoría de veces en los tanques de pensamientos asociados precisamente con el poder global. Y es que hoy por hoy la posverdad está más que presente y es utilizada por estos grupos. Y ahora, siempre ha existido la posverdad y siempre lo hemos visto precisamente con los medios de comunicación corporativos, como te dicen lo que es importante y esconden lo que realmente trasciende, ¿no? Eso es un hecho. Entonces la posverdad podríamos pensar que la versión 2.0, 3.0, vaya usted a saber, pero de toda esta historia que recorre al ser humano, de este conocimiento que niega de una forma u otra al ser humano la posibilidad de acceso a la verdad, con todas las consecuencias que ello conlleva, porque si se entiende que no hay forma humana de aproximarse de forma verosímil, sería la palabra correcta, a la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo que dice Sergio Sarmiento, ¿no? Vale especular, ¿no? O lo que dice Reyba Palacio, la verdad es irrelevante, ¿no? A final de cuentas, abrimos la puerta a estos pseudo pensadores, a estas pseudo verdades de toda talla, y la posverdad se basa entonces en una dilución del fundamento ético sobre el que se sustenta completamente este desideratum de la verdad en las turbias aguas de la información no sometida a un criterio jerárquico alguno. Yo soy de la idea que si Margarita Zavala, Dresser y todos ellos quieren saber por qué el pueblo está hipnotizado por el gran Tony Camo, digo, por Andrés Manuel López Obrador, pues tendrían que salir a la calle y tendrían que empezar a comprender y a conocer a la gente que vota, al mexicano real, y no quedarse con su espejo desde donde creen que todo es perfecto. Si les gustó el video, pulgar arriba, ya lo saben, compártanlo, denos un like, por supuesto nos ayuda muchísimo, déjenos sus comentarios, suscríbase, vamos por los 200,000 ahora y por supuesto, déle a la campanita. Además, si usted está en posibilidades, le agradecemos muchísimo de corazón. Si nos puede echar un super chat, un super gracias. Si no, con todo lo demás es más que suficiente. Nos vemos por la noche. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.